como les decía, es lee y representa gráfica y algebraicamente relaciones lineales y cuadráticas. Ya hemos graficado, ya hemos graficado tanto relaciones cuadráticas y lineales, ya hemos expresado algebraicamente cuando lo de las gotas para los niños, cuando vimos las dos grúas, cuál era más conveniente, cómo cobraban las grúas, hicimos ahí por ahí las representaciones algebraicas, pero en algo que nos está fallando mucho y que era algo que había notado la semana anterior, fue que batallamos con la lectura de las gráficas. Entonces vamos a analizar, yo sé que la semana pasada estuvimos con esto, espero que hoy no batallemos y podamos entender un poquito mejor. Atentos ahí cuando les pida su participación, por favor. Vamos a ver la primera parte. Dice la gráfica: analiza la siguiente gráfica que representa, recuerden que siempre una gráfica de este tipo representa una situación. Yo les decía la semana pasada, olvidémonos cuando decimos gráfica en pensar en una gráfica de barras, así, porque estamos acostumbrados y he visto que muchos trabajos nos los hacen así. Recuerden que esta gráfica, una línea, nos representa una situación. En este caso, ¿qué situación representa? Dice el recorrido que Juan hizo para realizar una compra. Entonces nos quiere decir que esa línea quiere decir que es el recorrido que hizo Juan y para ir a la tienda. Entonces, esta es la gráfica. Siempre hay que entender que si eso entonces nos representa un recorrido, hay que entender que hay dos ejes. En el eje de las X, siempre hay que ver que nos indica que en este caso es tiempo y en este caso es distancia. ¿Qué quiere decir? Que la línea, si corre hacia la derecha, está avanzando en el tiempo, y si la línea está recorriendo hacia arriba, está avanzando en los metros. Obviamente la línea empieza inclinada porque al mismo tiempo que pasa el tiempo, al mismo tiempo está avanzando metros. Pero vamos a ver qué sucede. Vamos a interpretar la gráfica y vamos a ver algunas preguntas. Primera pregunta dice: ¿a qué distancia de la casa de Juan queda la tienda? Esa es la primera pregunta. ¿A qué distancia de la casa de Juan queda la tienda? Recordemos que Juan estaba en su casa y fue hacia la tienda, hizo el recorrido hacia la tienda. Pregunta para Gerson, Irán Gerson Pérez Luján. Dime, Gerson, ¿cuál es la distancia máxima que recorrió nuestro amigo Juan? ¿Cuál fue la mayor distancia que recorrió según la gráfica? ¿Estás ahí, Gerson? 500. Perfecto. 500 metros es la mayor distancia que alcanzó. Había la gráfica hasta 600 y por ahí ha habido respuestas que me dicen 600, profe. No. La gráfica está hasta 600, pero nuestra línea nos marca que llegó hasta 500 metros. Entonces lo que nos indica que la casa está a 500 metros. Después viene la pregunta que dice que cuánto tiempo tardó en hacer la compra. Es decir, hubo un momento que ya no se movió, pero siguió pasando el tiempo. Es decir, el tiempo seguía transcurriendo y él ya no se movió de la tienda. ¿Me podrían decir cuánto tiempo es? ¿Estás ahí, Ociel? Narváez Jiménez. 40 minutos. 40 minutos. Vamos a ver. Lo mismo. Nuestra gráfica está hasta 40, pero veamos. O sea, el plano está hasta 40, pero veamos nuestra gráfica, nuestra línea. ¿En qué momento? Ya nos dijo Alexa. Gracias, Alexa. ¿En qué momento estuvo totalmente parado? Es decir, no hubo más movimiento, pero siguió pasando el tiempo. Bueno, ya nos dijo Alexa, 15 minutos. ¿Por qué es el tiempo? Lo voy a señalar aquí. Durante este tiempo que está aquí, a partir del minuto 15 llegó a la tienda. Recordemos que durante los primeros, esta parte fue el recorrido hacia la tienda, se está moviendo, sigue avanzando en tiempo y sigue avanzando en metros, pero este tiempo que está aquí, no se movió. Es decir, estaba en los 500 metros, a distancia de 500 metros, pero pasó el tiempo. ¿Cuánto pasó? Pasó del 15 al minuto 30. Entonces ya nos dijo Alexa, realmente lo que pasó ahí fue que Juan ya no se movió de la tienda durante 15 minutos y ahora sí, a partir del minuto 30, ahora sí Juan se regresó a su casa. Es decir, regresó al metro cero. O sea, ya estaba en su casa otra vez.
Vamos entonces a la siguiente pregunta. Gracias, Alexa. ¿A qué velocidad se desplazó de la tienda? Esta pregunta quiero, porque estuvimos la semana pasada con velocidad, quiero recordarles que la velocidad la calculábamos. Yo les decía, ¿cómo calculamos la velocidad? Distancia sobre tiempo. Siempre decimos kilómetros por hora. Pero si hablo de 10 kilómetros, recuerden que siempre es 10 kilómetros en una hora. Si hablo en minutos y metros, bueno, 10 metros por minuto. Pero yo les dije, siempre debe estar en unidad, aunque podemos sacar la velocidad de muchas formas. Voy a ir a esa parte y aquí quiero yo hacer la pausa de que ustedes me digan cuánto tiempo primero tardó en llegar a su casa. Recuerden que aquí estaba en el minuto 30, ya empezó el recorrido hacia su casa. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar a su casa? Arturo Pérez, ¿cuánto tiempo tardó Juan en irse a su casa, en llegar a su casa, perdón? Ya cuando hizo el recorrido. ¿Estás ahí, Arturo? Arturo. Arturo Pérez Gutiérrez. No está Arturo. Bueno, si no está Arturo, ya lo que les... Arturo, hay que estar en la clase. ¿Qué te comenté? Que hay que estar atento a la clase. Te decía que cuánto tardó Juan en llegar a su casa. Si estamos viendo ahí, ya nos dijo Alexa, duró 15 minutos en la tienda, es decir, hasta el minuto 30 estuvo en la tienda y de ahí se fue para su casa. ¿Cuánto tiempo tardó en regresar a su casa? Arturo, 5 minutos. A ver, vamos a ver. ¿Alguna otra respuesta? ¿Alguna otra respuesta? Dice Arturo que 5 minutos. ¿Sí tardó 5 minutos en regresar a su casa? Recuerden que aquí está la distancia. Digo, aquí ya vimos que, perdón, está aquí a 500 metros. A partir de aquí se fue a su casa y aquí en este minuto llegó. La pregunta es, Said, ¿cuánto tiempo tardó de la tienda a su casa? No en hacer toda la compra. 10 minutos. Gracias, Diego. Sí, Said, él tardó 40 minutos en ir a la tienda, en estar en la tienda y luego regresar a su casa. Tardó totalmente 40 minutos. Pero nada más de la tienda, es decir, de aquí. Aquí recuerden que aquí estaba, todo este tiempo estuvo en la tienda. Y a partir de aquí arrancó para su casa otra vez, se regresó. Entonces aquí tardó 10 minutos, que va del 30 al 40. Entonces tardó 10 minutos. ¿Y cuánto recorrió? Bueno, ya lo teníamos al principio. Habíamos dicho que la tienda estaba a 500 metros. Entonces recorrió 500 metros en 10 minutos. Pero recordemos que la velocidad yo no la puedo expresar así. Tiene que ser en un minuto. ¿Cómo puedo yo hacer para saber cuántos metros está recorriendo cada minuto? Es decir, en total recorrió 500 y tardó 10 minutos. Pero si yo les digo dividir. Ok, gracias ahí. Divido entonces 500 entre 100 y me da 50. Ahora sí, puedo decir que la velocidad iba a 50 metros por minuto. Cada 50 metros, perdón, cada minuto recorría 50 metros. O sí, cada 50 metros pasaba un minuto. Pero esa es la velocidad a la que iba nuestro amigo Juan. Esa es respuesta de la número 3. Número 4. Fácil. Dice, si llegó a las 11:30 horas, o sea, a las 11:30 de la mañana, a la tienda apenas llegó a esa hora. No salió esa hora de la tienda, sino que esa hora apenas llegó. Entonces, si apenas a las 11:30 había llegado, es decir, aquí, a las 11:30 es que había llegado, es decir, aquí eran las 11:30, ¿a qué hora salió de su casa? Gael Martínez, ¿a qué hora salió de su casa, Gael? Si a las 11:30 llegó a la tienda. ¿Gael? A las 10:50. A las 10:50. A las 10:50 sería, si yo te estoy preguntando a qué hora, es decir, a las 11:30 sería que ya llegó otra vez a su casa. Porque serían 130 minutos, a la 1:30 menos 40, 10:50. Pero yo no estoy preguntando, yo no estoy diciendo que a las 11:30 volvió a llegar a su casa. A las 11:30 apenas eran
cuando llegó a la tienda. Después pasaron 15 minutos en la tienda y después tardó 10 minutos en regresar. Aquí están, 15 y luego 10. Entonces, si aquí eran las 11:30, lo único que tengo que hacer es restar los 15 minutos que tardó en hacer de su casa a la tienda. Entonces eran las 10:15. Ojo ahí con esa lectura. Como que ahorita vamos a ver más. Recuerden que les dije que les traía algunas gráficas. Entonces vamos a ver ahorita algunas más. Vamos a la siguiente gráfica. Ya hasta aquí terminamos esta actividad. Ya terminamos esta parte de la actividad. No hay por qué no entregarla, ¿eh? Ya llevamos una parte, entonces vamos a la siguiente. Tengo yo aquí 4 situaciones, son estas que están aquí. Ricardo salió a caminar, Maribel maneja, son 4 situaciones y yo voy a escoger ahora sí una de esas 4. La situación que más represente o que mejor describa la gráfica que estoy viendo, pero para eso la vamos a analizar. Ojo, voy a preguntar a los que están aquí, que no les he preguntado, por ejemplo, a Yair. Yair, dime tú, ¿qué significa? Si esta es velocidad, la velocidad puede aumentar, puede bajar, recordemos, pero lo que nos indica es velocidad, no nos está diciendo metros, nos está diciendo velocidad, ya como tal. Velocidad. Y este es el tiempo, transcurre el tiempo hacia la derecha y hacia arriba o hacia abajo, obviamente va a aumentar o bajar la velocidad. Pregunta, esta primera línea que está aquí, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos representa esta primera línea que está aquí? Hasta donde marqué, hasta donde dice la marca ahí. ¿Qué nos representa, Yair? ¿Sí estás ahí, Yair? ¿Mora? ¿Mora Sánchez? ¿Estás con nosotros? Manifiéstate. Yair 5, Yair 4, Yair 3 en el chat, Yair 2, Yair 1, Yair 0. Bueno, lo que les comenté. Ahí está. Yair no está con nosotros ahora ni en la videollamada. Angel, ¿estás ahí, Angel? Lo que tú nos interpretes. Si no estás bien, recuerda que aquí la idea es ir formando la respuesta. Angel Villegas, ¿estás ahí? ¿Nos puedes decir qué crees que represente esa línea? Acuérdate, la velocidad puede aumentar, puede disminuir, hacia arriba o hacia abajo, y el tiempo es el que transcurre hacia la derecha. Entonces, ¿qué nos está indicando esta línea que está aquí? Angel, ¿alguna idea? ¿Sí estás ahí, Angel? ¿Qué pasó? Lo que estoy preguntando. Es que estaba cuidando a mis hermanos y no escuché bien. ¿Alguien que me pueda decir la línea esta que representa? La velocidad con la que inicia y el tiempo. Una parte del tiempo, ok. También lo que dice Gael está bien, todos están bien. Inicia la velocidad en una parte del tiempo, pero ¿qué pasó durante? Digamos que no nos da aquí tiempo, pero digamos que aquí van 5 horas. Aquí es el 5. 5 horas. ¿Qué nos indicaría esa línea? Que durante 5 horas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa velocidad? Se mantuvo. Se mantuvo, exactamente. Se mantuvo, ya también lo dijo Misael. Se mantuvo. La velocidad fue la misma, no disminuyó ni aumentó la velocidad, iba a una velocidad constante. Todo el tiempo iba a la misma velocidad. Eso ocurre en carreteras que son muy, muy largas, los freeway, por ejemplo, de Estados Unidos, donde se puede mantener la misma velocidad constante durante mucho tiempo. Entonces eso hizo, durante mucho tiempo mantuvo la misma velocidad, pero hubo una parte ya después del momento en el tiempo que estaba transcurriendo, que la gráfica empezó a hacer esto hacia acá, hasta llegar a nada, al cero, porque no sé que aquí es, perdón, en el eje de las X, de las Y, de las X, perdón, aquí es el 0. Este es el 0 y en el eje de las Y aquí es el 0. Entonces, ¿qué pasó con la velocidad en cierto momento? ¿Y qué nos indica esta línea diagonal, perdón? Jocelyn, Llanas, ¿estás ahí, Jocelyn? Sí.
¿Qué nos indicaría esta línea que va inclinada hacia acá hasta llegar a cero? A lo mejor aquí es otra hora. No sabemos, no nos dice, pero digamos que aquí es 6 horas. ¿Qué pasó durante este tiempo con la velocidad? Que avanzó, bajó. Ok, bajó su velocidad hasta llegar a ¿qué? A cero. Bajó la velocidad. Y después siguió pasando el tiempo. Si se fijan, la gráfica sigue. En el tiempo sigue pasando. El tiempo no puede pararse. El tiempo sigue. Siguió pasando el tiempo. Y durante ese tiempo, digamos, que es otra hora, no, es un ejemplo, nada más. No digamos, no sé si son horas, minutos. Pero durante este tiempo que está aquí, ¿qué está ocurriendo? Pasó el tiempo, pero no hubo ¿qué? ¿Está en cero qué? ¿Qué está en cero? El tiempo sigue pasando, no está en cero porque va aumentando 6, 7, 8, pero sí que sí se mantuvo en cero, díganme ustedes. Lluvia, ¿qué se mantuvo en cero? La velocidad. La velocidad. Lo que nos indica entonces que si la velocidad estaba a cero, el objeto estaba detenido, estaba parado. Entonces, vamos analizando otra vez la gráfica desde el principio. Inició una velocidad constante, la velocidad era la misma. Un momento en el tiempo empezó a disminuir la velocidad hasta que se detuvo. Ya no hubo velocidad, se detuvo completamente. Está en cero la velocidad. Siguió pasando el tiempo y no aceleró, no aumentó la velocidad. O sea, quiere decir que se mantuvo totalmente estático. Pero al llegar un momento en el tiempo, otra vez empezó a acelerar. Aceleró, llegó incluso a la velocidad que ya estaba antes, pero no solo eso, sino que siguió acelerando todavía más hasta llegar a una velocidad casi del doble a la que iba. Si aquí era 100, tal vez aquí son 200, no tenemos el dato, pero estamos ahí más o menos calculando. Y llegó un momento donde aumentó la velocidad más a la que venía anteriormente y la mantuvo. Recuerden que si está esta línea así en el eje, quiere decir que todo el tiempo es la misma velocidad de 200. Entonces, siguió pasando el tiempo manteniendo esa velocidad que había alcanzado. Eso es lo que nos dice la gráfica. Ustedes lo único que tienen que hacer, la idea de esta gráfica era compartirla y ahorita hacer este tipo de opiniones y de aportaciones. Y ustedes ya lo único que tienen que hacer es, conforme a lo que ya describimos, ya será bien fácil escoger una de esas 4 situaciones. No me copien toda la situación, nada más, todas las situaciones, nada más copien la que le corresponde y me la ponen ahí junto con la gráfica. No tienen que copiar todas. Voy a la siguiente gráfica. Entonces, a las siguientes gráficas. Les voy a ayudar yo aquí. Dice, relaciona cada una de las siguientes gráficas con el texto que mejor describe la información. Hay 3 gráficas y hay 3 textos y todos hablan de medicina en el organismo. Si ustedes se fijan en sus gráficas, viene aquí la M, vamos a ponerle que es medicina, ¿no? Y del lado derecho es tiempo. La primera nos dice la permanencia de una medicina en el cuerpo de un paciente, la cual es administrada por medio de una inyección. Y todas las demás también empieza la permanencia de una medicina. Entonces quiere decir que todos hablan del tiempo que duró la medicina en el organismo o en el cuerpo de una persona, en todos, de un paciente. Por lo tanto, ninguna gráfica va a empezar aquí en cero, a menos que empiece a decir la gráfica, se le inyectó la medicina y después ingresó a su cuerpo y después ya duró cierto tiempo. No nos dice eso, nos dice desde la permanencia. Entonces todas empiezan ya arriba de cero, si se fijan. ¿Por qué? Porque la medicina ya está en el cuerpo y conforme pase el tiempo, esa medicina va a salir de su organismo, ya no va a estar ahí, va a permanecer un tiempo, pero conforme pase el tiempo, va a haber un momento a que sea cero y obviamente va a necesitar otra inyección. En el caso del inciso A, nos dice que empezó la medicina y conforme pasó el tiempo, la medicina fue saliendo del organismo. Entonces, díganme ustedes, Jessica, ¿estás ahí, Torres Camacho? Sí. Torres Camacho, ok. ¿Me puedes decir cuál
es la gráfica que más se le asemeja, la 1, la 2 o la 3, la que mejor describe la situación que encerré ahí. La 2. La 2, gracias, perfecto, excelente, Jessica. Es la 2. La medicina, como dicen, está en cierto momento, ya está, ya la medicina ya está en el cuerpo, por eso empieza en ciertos mililitros, no sabemos cuánto. Pero fue pasando el tiempo y la medicina fue disminuyendo, 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 hasta que en algún momento del tiempo, tal vez 8 horas, no sabemos cuánto, pero llegó a cero. Ya no hay medicina en el organismo. Eso es lo que nos dice. Después nos dice la permanencia de una medicina en el cuerpo de un paciente, la cual es administrada por medio de píldoras cada cierto tiempo. Es decir, un momento tenía, llegó a cero, pero después se le administró otra y luego otra vez llegó a cero, pero se le administró otra y luego llegó a cero. Eso es lo que usted es fácil de ver. Y la otra dice que la medicina, cuando es administrada por medio de medicamento con suero vía intravenosa. Es decir, cuando te conectan el catéter a una vena y todo el tiempo está cayendo goteando medicina. En lugar de que la dosis sea única, no, te administran durante todo el tiempo cierta cantidad de medicamento con el suero. Todo el tiempo está ahí en tu organismo la medicina. Entonces, ¿cuál de las dos, cuál de las dos que quedan es? Bueno, ustedes lo van a hacer, está súper sencillo. No creo que haya complicación en eso. Y de ahí nos vamos a ir a la última gráfica, que esa la van a hacer completamente solos ustedes, pero está también muy sencilla. Viene un cuadro ahí que dice qué ocurrió del inicio a los 5 minutos, de los 5 minutos a los 8 minutos y de los 8 a los 9 minutos. ¿Qué está ocurriendo? Vamos a dividir, perdón, primero los primeros minutos, del minuto 0, del inicio, durante los primeros 5 minutos. ¿Qué pasó? Aquí está el tiempo. ¿Qué pasó durante los primeros 5 minutos? Esta línea va pasando el tiempo, pero ¿qué nos representa? Del lado izquierdo, recuerden, siempre hay que ver qué nos representa. Ya no está hablando de velocidad, ya no está hablando de distancia, ya no está hablando de medicamentos, sino está hablando de otra magnitud que hay que ver qué está ocurriendo con eso al paso del tiempo. Si se fijan, hay una curva. ¿Qué nos podría indicar la curva? Recuerden que cuando es una línea recta quiere decir que es constante, pero cuando es una curva no es constante, no es proporcional. Primero, eso es lo primero. Segundo, ¿qué pasó del minuto 5 al minuto 8? ¿Qué pasó con la temperatura? Recordemos, decía yo, el tiempo siempre sigue pasando, el tiempo sigue pasando y pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pero el tiempo sigue avanzando. ¿Qué pasó al avanzar el tiempo? ¿Qué pasó con esa misma magnitud? Está también muy sencilla. Y por último, al minuto 8 al minuto 9, algo también sucedió con esa misma magnitud, sucedió hasta llegar aquí. En un minuto nada más sucedió eso. ¿Qué sucedió? Bueno, ustedes me lo van a describir lo mejor posible. Eso lo va a calificar, entonces háganme lo más la descripción mejor posible, me la hacen ahí. Voy a finalizar. Si hay dudas, adelante, es el momento de las dudas para que, si no, voy a hacer aquí un segundo pase de lista. En este momento lo estoy haciendo. Ya lo hice. Ya lo hice, ahí está. Ok, ya está el segundo pase y ahorita hago uno antes de terminar. Ok, bueno. Voy a dejar de compartir esto.